Ok, buenas tardes, estudiantes. Un gusto saludarles. El día de hoy vamos a comenzar con lo que es la clase, más que todo para aclaraciones en cuanto a las dudas. Yo sé que pues esta clase ha sido más que todo asincrónica a nivel de material y contenido multimedia que se subió a la plataforma, y vamos a utilizar esta aplicación web para poder aclarar cualquier duda que tengamos conforme a los trabajos, a la temática antes vista. Vamos a trabajar de esta manera. Voy a dar una presentación más o menos breve de lo que es el control interno y el entorno de control y la evaluación de riesgos. Y después caemos a una serie de preguntas y respuestas en la cual ustedes van a aclarar pues las dudas, y vamos a determinar cómo se va a continuar trabajando. Esta clase consiste más que todo, o su evaluación es desarrollar un sistema de control interno en una empresa. Por eso les solicité a ustedes la creación de una empresa industrial o de producción. ¿Por qué? Porque es una empresa en la cual el sistema de control interno tiene mayor amplitud, tiene mayor centralización en cuanto a lo que es la materia prima, el control de los productos, el control de la producción, del control de calidad, y pues requiere más complejidad en cuanto al control interno. Por eso se le solicitó pues una empresa de producción o industrial. La idea es de que a través de cada unidad podamos ir desarrollando y determinando la correcta aplicación de los sistemas de control, y también veremos más adelante la auditoría y el control interno, que van también de la mano. Para poder llevar un control mejor de la empresa se necesita el control interno, y a la hora de la realización de la auditoría es muy necesario el control interno. Es más, para hacer una auditoría, si hay un control interno confiable, la auditoría podemos decir que podemos tomarla como válida, o podemos tomar la documentación de forma más válida y confiable que si no tiene control interno. Es más complicada la evidencia y no se puede tomar tan fácil un dictamen o realizar un dictamen tan fácil. Vamos a arrancar con la presentación que traje en cuanto a lo que es el control interno y cómo ha ido teniendo un gran desarrollo a nivel mundial. Conocemos de que de los años anteriores siempre hay una necesidad de control. Podemos ver de que se creó la contabilidad, se creó la auditoría, se creó el marketing, porque necesitaban vender y comprar, antes no existía la moneda, y crearon mecanismos de compra y venta. Y también con el crecimiento fueron desarrollándose la necesidad de un sistema de control interno. Pero ahora el control interno también se ha desarrollado de forma empresarial para todo tipo de empresa. Dice la pregunta: ¿por qué hablar de control interno? El control interno se ha convertido en una parte esencial de la gestión en cualquier organización pública o privada que busque el logro de los objetivos y metas institucionales. Podemos ver de que ahora, para poder un cumplimiento pueda tener un cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, es necesario tener un sistema de control interno adecuado a la entidad. Puede ser pública, puede ser privada, siempre y cuando hay una distribución de trabajo correctamente, una asignación de roles, y también haya un monitoreo constante, porque el control interno no solamente es desarrollarlo, también es monitorearlo para ver si se necesita cambios, si hay necesidad de de realizar diferentes cambios. La verdad es que a la hora del monitoreo nos damos cuenta de algunas debilidades y las vamos cambiando, ejecutamos un plan de acción para ir mejorando. Las instituciones públicas tienen bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y uso de los recursos federales y estatales que les son transferidos para el ejercicio de sus funciones sustantivas. Todo sistema de control interno propio de una institución pública requiere actualización y o adecuaciones. Siempre el sistema de control interno se va actualizando. Ahora hay bastantes sistemas de control, hay muchas formas
que uno puede controlar en la empresa. Algo tan sencillo que ha venido mejorando conforme el tiempo es la marcación de la entrada y la salida. En los tiempos de antes estaba el CPF, apuntaba la hora, después se llenaba con un aparato que uno marcaba la entrada y te aparecía la hora que entra y la hora que salía, y ahora la tecnología ha venido creciendo y ahora es con la huella digital que uno marca. Podemos ver que el sistema de control interno ha venido creciendo para las distintas áreas y mecanismos de la empresa, derivadas de modificaciones legales y normativas. Algo muy importante, el control interno se basa a las normativas de las leyes. Un ejemplo, la ley de la DGI, la ley de aduana, la ley del INS, la ley del MITRAP, todas las leyes, el control interno tiene que ir de la mano con cada una de ellas para lograr mayores índices de eficacia en la consecución de sus objetivos y metas, y para elevar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Un control interno correcto en cada área va a determinar que se cumplan los procedimientos correctamente. Ok, el control interno en la gestión. Tradicionalmente el control aparece con un carácter negativo cuando esencialmente busca evitar que ciertos hechos sucedan, restringir ciertas actuaciones incorrectas. Algo muy importante y se da en la realidad es de que por lo general siempre hay ¿cómo es la palabra correcta? Hay una indiferencia, hay una fortaleza al cambio. O sea, es muy difícil cuando uno quiere implementar un sistema de control. Lleva tiempo de implementación porque muchas veces ponen resistencia al cambio los trabajadores, aún los administradores, aún la misma gerencia. Entonces hay una complejidad en la implementación del sistema de control interno, y también el sistema de control interno genera mayores restricciones a muchas áreas o a muchos mecanismos de la empresa, por lo cual tiende a no ser tan grato. La tendencia actual es entender el control como un apoyo decidido a los esfuerzos encaminados a lograr las metas y objetivos trazados en la organización. Las áreas especializadas que atienden diferentes actividades son económicas, financieras, desempeño de los empleados, manejo de eficiencia y calidad. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Ok, podemos ver aquí que han venido desarrollando diferentes manuales de control interno, diferentes sistemas de control interno, según la aplicación que sea que facilite el mayor control en cada empresa y en cada país, en cada nación. En Canadá utilizan otro sistema de control interno. En Rusia, en Estados Unidos, hay diferentes tipos de control interno. Está el Coco, el Cadbury, está el COVID, el Messi. Hay varios sistemas de control interno, pero bueno, a nivel de nación, el que está por ley ahorita es el control interno marco COSO, y el año que está en vigencia el COSO 2013. Ya salió el COSO 2017, pero el que está bajo normativa de ley en Nicaragua es el 2013. Podemos ver aquí cuáles son los que están utilizando en cada uno de ellos. En Estados Unidos utilizan el COSO, el Cadbury en Reino Unido, en Canadá el Coco, Turbol en Reino Unido, el COVID, el Messi en Colombia, y así en algunos otros países utilizan otros tipos de sistemas de control interno. El marco COSO 2013 se clasifica en 5 componentes de control, que son los que nosotros vamos a ver. El ambiente de control, o conocido como entorno de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo. Todas estas las vamos a ir desarrollando a través de que vayamos
conociendo más de la unidad y realizando otros casos prácticos. Tiene 17 principios y 3 niveles de estructura de trabajo, que son operaciones, reportes y cumplimientos. Estratégicos, directivos y operativos. Ok, ahora el entorno de la empresa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de entorno de la empresa? Primeramente, el entorno general. Hablamos de factores económicos, factores socioculturales, políticos legales y factores tecnológicos. Cuando hablamos de entorno específico, hablamos de proveedores, clientes, competidores, intermediarios o distribuidores. Algo muy importante. El control interno comienza en una empresa, en aquel que es lo que la mantiene, podríamos decir. O sea, si la empresa es un negocio de servicio, una empresa de servicio, el control interno empieza a regir lo que es el servicio que brinda la empresa. Si es una empresa de producción, comienza a regir lo que es la producción, la materia prima, el control de calidad, el control de la maquinaria, etcétera. Y cuando hablamos de empresas de distribución o venta, él va a regir las políticas de venta, las normativas, va a ver el marketing, los competidores, etcétera. Lo que es el mercadeo. El control interno empieza desde el papel fundamental de la empresa y después va a ir por cada área creando un control a nivel de procesos, procedimientos, mecanismos que tenga la empresa, política, etcétera. Cuando hablamos de factores económicos, hablamos del ciclo económico y otras variables macroeconómicas, el grado de desarrollo económico y la infraestructura del país. Cuando hablamos de los factores socioculturales, hablamos del nivel educativo, pautas culturales, estilos de vida, hábitos de consumo, tendencias de moda, diferencias sociales, circunstancias demográficas. Los factores políticos y legales son marco jurídico y fiscal del país, las leyes, políticas monetarias y fiscales y normas que regulan los diferentes mercados. Factores tecnológicos, innovaciones tecnológicas, podremos ocupar ahora los sistemas tecnológicos que hay de mecanismos de control. Constituyen el sector de la actividad en el que participa la empresa. Son por ello los que afectan más directamente. Los competidores de la empresa, los clientes o consumidores, los distribuidores, los proveedores. Cualquier cambio de uno de estos factores obligará a la empresa a reaccionar. Algo muy importante, el control interno no es el que se encarga de la venta, pero sí él se encarga de controlar que los procedimientos, procesos que están estipulados en el área de venta se cumplan. Porque al cumplirse los procesos, se puede decir que hay una seguridad, una razonabilidad de la empresa en cuanto a los procedimientos y se puedan lograr los objetivos y metas que tenga dispuesta la empresa o proyectada. Cuando hablamos del entorno específico, hablamos del sector o conjunto de empresas que ofrecen productos similares más o menos diferenciados. Estructura del sector, tamaño de las empresas. Acordémonos de que están las pymes, las empresas grandes y están las empresas pues de que solo contienen uno o dos trabajadores, que se les conoce como pymes de familia o bien pequeñas empresas. Están la existencia de barreras de entrada y las características de los productos. Pueden ser homogéneos, diferenciados, tecnológicas y los costos de producción. Importancia del sector, volumen del negocio o producción del sector. Hay que determinar cuánto produzco en venta, cuánto es mi volumen, etcétera. La facturación, unidades monetarias vendidas en un sector de actividad donde es que se lleva a cabo la venta y cuota del mercado. Producción que corresponde a una empresa dentro de la producción o ventas totales.
entorno específico o sectorial. Un sector está formado por todas las partes de la empresa que ofrecen productos similares. Por ello, las empresas que lo integran tienen que competir entre sí. Cantidad global de ventas que genera un sector en un periodo de tiempo. Cuota de mercado, que será igual a cuota de mercado entre cifra de ventas de la empresa entre las cifras de ventas del conjunto de empresas del sector, para determinar cuánto es la cuota de mercado. El liderazgo de un sector lo tiene la empresa que tenga mayor cuota de mercado en dicho mercado. El modelo de Michael Porter dice: permite medir los aspectos fundamentales que configuran el sector. Grado de rivalidad entre los competidores, tipo de mercado, grado de concentración. Nuevos competidores, barreras de entrada, estrategias, ventas en costes, diferenciación de productos, inversión de capital. Productos sustitutos, mayor en sectores con alta innovación de tecnología, poder negociar con los proveedores. Las fuerzas competitivas del sector, fuerzas que mueven la competencia en un sector, grado de rivalidad entre los competidores, amenaza de aparición de competidores potenciales, amenaza de aparición de productos o servicios sustitutos, el poder de negociar con los clientes y los proveedores. Aquí tenemos diferentes tipos de modelos del entorno de la empresa y las estrategias competitivas que siempre son importantes en el control interno. ¿Cuáles pueden ser? Liderazgo en costos, diferenciación, segmentación. Algo muy importante, yo les decía y les hablaba de segmentación de trabajo. La segmentación de mercado es muy distinta, porque algunos me preguntaron, y la segmentación de mercado y segmentación de trabajo son cosas muy distintas. La segmentación de mercado es satisfacer las necesidades de un segmento determinado de la empresa, será más eficiente. En cuanto a lo que es el entorno de control, algo muy importante, yo les estaba pidiendo a ustedes en el entorno de control que ustedes crearan una empresa. Nos dice la norma COSO en el entorno de control que los principios de estas son comité de dirección, políticas, clima, cultura organizacional, para un mayor desarrollo organizacional. Me habla sobre la segmentación de trabajo, la estructura organizacional, las áreas y funciones de los trabajadores, la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Y lo que yo quiero que primeramente vayamos realizando es un enfoque de la empresa a nivel de misión, su visión, su objetivo. Acordémonos que los objetivos de la empresa es aquello que persigue el control interno. ¿Por qué? Porque el control interno se basa a las políticas, se basa a los objetivos y metas que tenga la empresa. Si mi visión dice que la empresa queremos que sea una empresa distribuidora a nivel nacional, mis objetivos de control interno o mis mecanismos de control irán creciendo en cuanto a esos objetivos y metas para un mayor cumplimiento del mismo. Igual cuando hablamos de la cultura, hay que manejar cómo es la cultura del país, primeramente la cultura de los trabajadores, determinar el clima laboral que puede haber en la empresa, determinar las políticas, la cultura que hay en la empresa. Un ejemplo, conozco empresas de que son cristianas y tienen como cultura orar todos los días en la mañana. Es una cultura que hay en la empresa y se respeta porque es la cultura que tiene en el estipulada en el manual de procedimiento y es algo que está fijo ahí. Entonces es necesario ver cuáles son las culturas. También cuando hablamos de las culturas, las políticas, hablamos del tipo
de empresa que, acordémonos que hay diferentes tipos de jerarquía, diferentes tipos de jefatura en la empresa. Hablamos de administración, que está la empresa de que los trabajadores son tomados en cuenta a la hora de tomar una decisión. A como hay empresas de que no, solo lo que dice el jefe es lo que se hace y punto, no hay vuelta atrás. Entonces habría que identificar qué tipo de empresa va a ser y conforme todo eso ir desarrollando el sistema de control interno que va a haber en la empresa. Habrá que ver cuáles son las políticas o diferentes políticas en cada área. Un ejemplo, si hablamos de recursos humanos, hay políticas que te dicen de que los que trabajan en el área tienen que estarse capacitando por lo menos 2 veces al año en cuanto a las normativas de ley o cambios fiscales que hay en el país, etcétera. Es una política ya estipulada que tienen que estar en constante capacitación por si hay algún cambio en el MITRAP, algún cambio en lo que es la ley fiscal, y tienen que aplicarlo, como cuando hubo la reforma INS, tuvieron que capacitarse para comenzar a aplicar la nueva normativa, la nueva ley. Igual pasaba con la ley fiscal, cuando hubo el cambio, tuvieron que capacitarse en cuanto a la aplicación del IR, etcétera, conforme los cambios que hubieron. Igual pasa algunas políticas que hay en la bodega, como que aquel que tiene que andar protección podría ser una política o una normativa del área, como pueden haber procesos, procedimientos que tienen que estar claramente abordados en cada una de las distintas áreas para su cumplimiento y normativa de ley. Entonces, el entorno de control nos ayuda a poder identificar qué tipo de empresa es, cómo labora esta empresa, cuáles son sus proyecciones a futuro, y conforme eso yo puedo consolidar un sistema de control que me ayude a poder abordar las áreas, los procesos y procedimientos para de esa manera ejercer un control mayor y también a la vez poder tener un monitoreo constante. ¿Cómo así? Un monitoreo, por lo general, una forma de control que existe en las empresas es de que se le pide un informe mensual o semanal o quincenal al jefe del área sobre todo lo que se ha realizado en el mes en el área. Esa es una forma y un mecanismo de control en el cual nos damos cuenta que si estamos cumpliendo con las proyecciones, con las metas estipuladas en el área o no. Y esa es una política, es una norma de control interno. Que aquel jefe, y si no cumplen con lo que se estipuló, habría que hacer un estudio de por qué no se está cumpliendo aquello que tienen como proyección. Habría que determinar si es falta de personal, si hay que ver la carga que tienen o la distribución de trabajo. Habrá que ver si es un problema de clima organizacional que tiene en el área, o tal vez un mal liderazgo, una mala distribución de trabajo. Entonces, el control interno me sirve para yo poder determinar todas aquellas debilidades que puedan llegar a darse en las diferentes áreas. Entonces, esa es una forma. En el informe mensual yo me doy cuenta ahí si hay una debilidad o no. Si no cumplen, habrá que ver por qué no cumplen. Y se comienza a hacer un estudio, un análisis, puede ser a nivel de encuesta, puede ser a nivel de supervisión de trabajo, visitas de campo, etcétera, en lo cual llegan los que estudian el control interno, puede ser una auditoría, en lo cual determinan cuáles son las debilidades. Y ahí pasamos a lo que es la evaluación de riesgo. Primeramente hablamos de la empresa, su entorno, cómo trabaja, qué realiza, cómo lo realiza, quiénes le compra, quiénes le vende, cuál es su mercado, cuál es su posición constituida, cuáles son los mecanismos de control a nivel de áreas, su estructura, y después caemos a determinar cuáles serían los posibles riesgos que tiene la entidad. Ahora quiero compartirle otra. Me gustó bastante, no es mía, déjalo aclaro, pero me gustó bastante. Este es de una presentación que hicieron en Perú, pero me pareció muy buena. Y aquí habla claro sobre lo que es gestión integral de riesgo. Primeramente, ¿qué es?
el riesgo, qué buscamos y qué comprende el riesgo. Me gustó porque este es un ejemplo práctico que ellos hicieron en una empresa y me parece muy correcto y lo quiero presentar. Siempre trabajando con el COSO a nivel de propósito, apoyar a la organización para un mejor control de la organización, consideración, la identificación de riesgos internos o externos o lo asociado al cambio. Podemos ver que ahí meten asociado al cambio porque genera un problema. Cuando uno implementa un sistema de control interno, hay varios casos que sea un ejemplo. Yo en la práctica he visto que cuando hay un cambio o un sistema de control, hay personas que se van de la empresa, se renuncian, ponen su renuncian, entonces ya comienza a comenzar a buscar personal, capacitar para que tengan esa área y genera un poco de atraso. Eso, pero siempre sucede, o tal vez he visto casos de que vamos a implementar sistemas, ya no va a ser mecánico, todo va a ser computarizado y tal vez la persona que trabaja en el área tiene tal vez 60 años, ya se va a jubilar y la pobre le cuesta utilizar la computadora, y entonces son riesgos que se dan y también a la vez son problemas que tiene la empresa que mediar y resolver a la hora de la implementación. La importancia de la planificación y la supervisión y los componentes de control interrelacionado. El marco integrado actualizado 2013 empresarial de riesgo ERM COSO 2013. También está en vigencia el 2017 aplicable. Podemos ver que aquí habla de los 5 componentes COSO. Sistema de control interno, cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad de información y comunidad de negocio. Actividades previas, definición de los objetivos a nivel de entidad, mapeo de procesos, o sea, definir cuáles son los procesos que voy a tener en la empresa, definición del objetivo a nivel de proceso, priorización de procesos críticos, definición de perfil de riesgo y la elaboración de matriz de los riesgos y controles, que son la tarea que les dejé a ustedes en cuanto a la evaluación de riesgo. Las etapas de la identificación de riesgo empresarial son identificación de riesgo, evaluación del riesgo inherente. El riesgo inherente es aquel que no se planifica, puede ser un terremoto, un incendio, un robo, aquellos de que no podemos evitar y son cosas que de momento suceden o surgen en las entidades que no se esperan, se prevén, pero no se pueden al 100%, ¿cómo se podría decir? Controlarlas. No se puede. Un ejemplo, un terremoto que de repente destruya la empresa o haga un caos grande, o tal vez un terremoto o lo del COVID que pasó, que completamente me haga que mis ventas disminuyan, etcétera. Son cosas que son inherentes. Controles y priorización del tratamiento de los riesgos. Cómo voy a priorizar los riesgos y cuál va a ser el tratamiento que ocuparé para cada uno de ellos, la evaluación del riesgo residual, formulación de planes de acción y tratamiento de riesgo, definición de indicadores clave de riesgo, seguimiento, o sea, no es solo ver el riesgo, también darle un seguimiento y monitoreo, y la medición del cambio que se dé a través del riesgo que tuvimos. Lo primero es qué puede suceder, por qué y cómo me impacta la empresa, el riesgo. Considerar su composición, evento. Describe la situación incierta, aquello que no sabemos si va a producir, por ejemplo, si llueve. Nadie sabe si va a llover. Entonces son eventos que pueden suceder que no se prevén ni se esperan. Causa. Es la fuente del riesgo, aquella situación que provoca el riesgo, la causa, aquello que ya sabemos o que podemos suponer. Por ejemplo, no llevo paraguas. Podremos controlar algunos riesgos eliminando la causa. Sí podemos, será la manera más efectiva de hacerlo. Un ejemplo, si creemos que en cualquier momento puede darse un terremoto o puede darse un robo, pagamos un seguro. Entonces, de esa manera no podemos controlar el riesgo al 100%, pero por lo menos una forma efectiva
en la cual podemos tener una precaución, por así decirle, al riesgo. Y el efecto describe el impacto en uno o más objetivos. Por ejemplo, me mojaré. Para algunos riesgos, si no podemos eliminar la causa o hacerla más improbable, el evento podremos pensar cómo reducir estos impactos. ¿En qué forma? Yo conozco una empresa de que ellos, para no tener el 100% de su inventario en un solo lugar, por evitar el riesgo de que haya un robo o un incendio o algo y pierdan toda su productividad, tienen diferentes bodegas donde tienen los productos que ofertan en la empresa para un mejor control y así evitar cualquier riesgo inherente. Ahora vamos a ver los tipos de riesgo. Está el riesgo estratégico, operacional, tecnologías de información, financiero, de cumplimiento, reputacional y de fraude. El estratégico son los riesgos que impactan objetivos estratégicos con finalidad de facilitar su identificación. Se pueden tomar como base lo establecido en el plan estratégico. Operacional son riesgos en los procesos, estructura organizacional, incumplimiento, etc. Tecnología, algo más delicado porque ahora son los sistemas de control, un hackeo, etc. O el mal uso de las tecnologías. Es más, ahora para evitar problemas de sistema, lo que hacen ahora a cada usuario crearle un usuario personal para cada uno de ellos con los roles y permisos que tengan que tener según su cargo o función en la empresa, y de esa manera poder controlarlo. En una empresa que yo estuve trabajando, se realizó un ingreso y a la hora que enfrentamos el responsable, le dijo que él no lo había hecho y se cerró que él no había sido, que era un error del sistema. Como el sistema está computarizado, fuimos nosotros a la base de datos del sistema, revisamos el sistema y ahí aparecía que el usuario tal había hecho el ingreso tal día, tal hora, y era él. Entonces, eso te permite para tener una evidencia y un mayor control en cuanto al sistema de control interno. El financiero es la información incompleta e inexacta, impacta en el objetivo financiero. Algo que mucho sucede, más que todo en la contabilidad, es que no van al día en las empresas. Y una contabilidad que no va al día puede tener riesgos. Lo correcto es que la contabilidad vaya al día. Sé que es complejo y difícil, pero es lo más correcto. Cumplimiento, incumplimiento de normativas, políticas, procedimientos, también la falta de supervisión. Algo muy importante en el cumplimiento, los primeros que tienen la función de poder que se cumpla eso es los jefes de cada área, son los encargados de monitorear y supervisar el trabajo que hacen los subordinados de las áreas. Reputacional y el fraude, que el fraude pone un riesgo a nivel de obligaciones legales. Podemos ver una matriz de riesgo y controles, etapa de identificación. Primeramente determinamos un código del proceso, el nivel en la entidad o el proceso, cuál es el riesgo, el nombre del proceso. ¿Cuál sería un ejemplo? Puede ser el nombre del proceso, la falta de cumplimiento de su carga laboral o falta de cumplimiento de las metas o los compromisos que tenga cada área. Un ejemplo. Ponemos el código de riesgo, la descripción del riesgo, que el área de recursos humanos no cumpla con la proyección de la nómina, no cumpla con la información de las vacaciones, con la información del treceavo, etcétera. Proceso impactado, si no tengo la nómina en tiempo y forma, eso va a ser de que yo no pague en tiempo y forma, también que no haga el depósito en tiempo y forma, eso me va a generar un problema mayor. Entonces, todo eso, vamos a ver qué impacta aquello que no hice. El origen del riesgo, vamos a ver de dónde nació el riesgo, cómo comenzó,
por falta de personal, tal vez hay demasiados trabajadores en la empresa, tal vez solo tengo uno en recursos humanos y se hace de tripas corazón, como dicen, y hay que ver la frecuencia, si solo pasó una vez, se han dado 2, 3 veces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una matriz del riesgo. ¿Y qué tipo de riesgo es? En este caso sería un tipo de riesgo operacional. Y entonces aquí podemos ver unos ejemplos de los tipos de riesgo. Código E, nivel entidad, nombre del proceso analizado, código del riesgo, descripción, proceso impactado, origen de riesgo, si es externo, si es interno y cómo nace. Frecuencia del riesgo, no recurrente, recurrente, tipo de riesgo. La llenada es opcional, pero tiene que ser claro y específico. Podemos ver que todos los riesgos tienen un criterio de valoración también. Pueden ser bajos, moderados, altos o extremos. ¿Por qué? Porque depende del tipo de riesgo. Criterio, frecuencia de eventos y la cantidad de eventos que se dan. Y ahí nos da los parámetros cuando es bajo, cuando es moderado, cuando es alto y cuánto es extremo. Igual para la probabilidad a nivel de proceso. Ahí me explica y me aclara cuál va a ser mi nivel de medición a nivel de mi empresa. Otra cosa, para poder hacer esto, quien se encarga de hacer el criterio de valoración es la empresa. Claro, tomando en cuenta las normativas de ley y también tomando en cuenta el COSO 2017 o 2013 que esté en vigencia. Aquí siguen los tipos de riesgos que puedan haber en la empresa a nivel de proceso, de procedimientos. De todas formas, yo esto se lo voy a facilitar a ustedes para que lo tengan. Matriz de riesgo y controles, etapa de evaluación de riesgo inherente. Aquí vamos a ver cuáles podrían ser mis riesgos inherentes. Puede ser un robo, un incendio, puede ser que si vendemos productos de vidrio, o un ejemplo, frascos de vidrio, de que de momento haya una negligencia con el personal o la maquinaria y se rompan algunos frascos, etcétera. ¿Cuál podría ser mi método para esa manera yo corregir ese error? Entonces, todo eso lo vamos a ver en probabilidad, impacto y la severidad cuantitativa y cualitativa del proceso o de la matriz de riesgo. También aquí está la zona de mapa de riesgo. Esto más que todo es para cuando hablamos de diferentes departamentos. Hay diferentes tipos de riesgo. Aquí está la probabilidad. Esto es a nivel de porcentaje, el impacto, la cuantitativa y cualitativa. Pueden ser un porcentaje alto, un porcentaje bajo. Y los tipos de control, elaboración de controles. Ya vamos a terminar para comenzar a caer a las preguntas. Son actividades diseñadas para mitigar o reducir el impacto, probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Se orientan a proveer un nivel razonable de aseguramiento del cumplimiento de los objetivos. Primeramente vamos a ver cuándo, quién, qué, cómo y la evidencia que tengo. Aquí hay un ejemplo de control. Semanalmente el gerente de administración revisa y aprueba en la plataforma de pagos las transferencias a proveedores. Para ello verifica que cada pago cuente con su factura, firma de autorización del usuario y sustento respectivo de ser conforme aprueba la transferencia en la plataforma de pagos. De lo contrario, solicita los cambios correspondientes. Esto es un control o un ejemplo de control de un proceso que se realice en la empresa. ¿Cuál sería el proceso? El pago a los proveedores. Pero yo para poder realizar el pago, autorizar el pago, tengo que cumplir con una norma ya establecida. Y así ustedes van a elaborar controles para evitar que esas debilidades se puedan dar en la empresa. Yo he visto, he llegado a empresas de que le dicen, mira, firma, me voy de salida, solo hay que aquí te firmo. Y dejan el recibo en blanco, solo le firman. Son debilidades de control interno.
O solo hacen una factura, ponen el nombre, ni siquiera ponen el monto, y los papeles son muy delicados. A la hora de los problemas ya se han dado casos por eso. Están los tipos de controles según su oportunidad y según el grado de automatización. Uno está el preventivo, que es el que evita el riesgo, y el detectivo, que actividad que permite identificar errores luego del riesgo. O sea, primeramente los preveemos y después estamos encima de ellos, por así decirle. Y según grado de automatización, el manual, el dependiente y el automático. Y vamos determinando cuáles son los que vamos a utilizar, que de por sí aplicamos todo en la práctica. Matriz de riesgo y control, etapas de control y priorización del riesgo. Igual el código de identificación de control, detalle del control, el responsable, quién va a ser el responsable de llevar a cabo el control. Un ejemplo puede ser el jefe del área, puede ser el administrador, puede ser la auditoría interna, etcétera. La frecuencia, perdón, la oportunidad, la automatización y la evidencia, que es el sustento de la aplicación del control interno. Y eso lo vamos a ver en la evidencia, en la evaluación del control interno. ¿Cuál es su importancia? Aquí vemos un ejemplo, el código C01, la descripción: cada vez que sea presente el caso, el ejecutivo informa al área usuaria que no cuentan con los postulantes para que realice la evaluación del perfil del puesto y asegurarse que hagan postulantes a través del correo electrónico. El responsable es el ejecutivo de recursos humanos. Cada vez que suceda, oportunidad detectivo, automatización manual y evidencia correo electrónico. Un ejemplo, cuando vayan a hacer vayan a buscar un personal para una área, tiene que cumplir exactamente con el perfil del puesto, si no, no hay que tomarlo en cuenta, y ellos llenan el manual del control a realizar. Y la evaluación de riesgos residuales, que es el promedio de la calificación, riesgo inherente y la severidad, igual como lo habíamos visto ya. Y lo último, ya para terminar, el tratamiento al riesgo. ¿Cómo evitar el riesgo o reducir o mitigar? ¿Cómo transferir, retener, explotar o aceptar? Dice que para evitar, cuando el beneficio de implementar un control sea menor al costo del riesgo inherente y sus posibles consecuencias. O sea que si yo estoy pagando una cantidad exorbitante por un seguro del terreno, de la bodega, y eso no me genera un costo-beneficio mayor, no tengo por qué hacerlo. Reducir o mitigar, cuando el beneficio de implementar un control sea mayor al costo del riesgo inherente y la empresa se encuentra en la capacidad de realizar el tratamiento al riesgo. O sea, si es beneficio para mí y tengo la capacidad de poder realizar la prevención del riesgo. Cómo transferirlo al costo, cómo retenerlo, cómo explotarlo. Aquí están los diferentes tipos de criterios. Costo-beneficio, tengo que determinar si lo que voy a hacer me va a beneficiar más adelante o no. Un ejemplo, una vez se dio un caso en el INSS de que una empresa siempre pagaba tarde, era una empresa bastante grande y siempre pagaba tarde y pagaba el 25% de, de impuesto por mora. Siempre estaba pagando eso. Vino una vez el delegado del INSS, fue a donde el gerente de la empresa y le dice: mire, aquí ustedes son una empresa que tienen un poder adquisitivo grande, tienen liquidez y siempre están pagando tarde. El gerente, él no sabía de eso, que él estaba pagando, y sacaron un porcentaje de cuánto estaban pagando al año y era una cantidad bastante grande. ¿Qué hizo? El correo al contador, hicieron varios cambios administrativos
¿Para qué? Para no estar pagando eso y después o sea, ese gasto no tenían por qué estarlo cargando por falta de control interno. Entonces son cosas que se pueden dar en la práctica. Entonces ahora lo que yo quiero que ustedes realicen en la evaluación de control interno es poder determinar cuáles son los riesgos inherentes, riesgos operacionales que se puedan dar en la empresa donde ustedes están creando y formando. Ahora me gustaría pues comenzar una serie de preguntas y respuestas sobre las temáticas abordadas y así comenzar a aclarar cualquier duda que ustedes tengan. ¿Quién, la primera consulta, quién la pregunta, quién la va a hacer? ¿Alguna pregunta sobre los trabajos, chicos? ¿Cuál es su duda que tienen para irla aclarando? ¿Alguna duda? Profesor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para el otro trabajo, para entregárselo? Una semana les voy a dar, les dije. Una semana para que me lo entreguen. O sea, que el que era para ayer, ¿cuándo es que se va a entregar, profesor? Una semana más alargada. El viernes, entonces. Los dos para el viernes. Así es. Acordémonos algo. Es en pareja. Y lo mejor sería que lo hicieran con aquel que hicieron el del entorno de control, el de la empresa. Sería bueno que fueran trabajando juntos siempre. Profesor, pero usted dijo que podía hacer en tres y el primero, pues, el que era para el viernes, este viernes, ayer, Sí. ya lo hicimos en trío. Es cierto, es cierto. Entonces continuamos trabajando en trío. Lo que pasa es que se me ha olvidado. Ok, Comenzamos está bien. en trío, vayan haciéndolo porque los trabajos próximos van a ser igual. Actividades de control, comunicación e información y todo lo que sean del caso de la empresa, los trabajan en el grupo de 3 que ya tienen. ¿Qué más dudas tienen, chicos, conforme a la clase? Una consulta. Esta es la primera clase en Teams, ¿correcto? Sí. Ustedes ya tenían un grupo o algo, porque solamente me di cuenta de esta clase porque me aparecía en la plataforma de Leopoli. Anteriormente no tenía ni número, ni ningún contacto, o sea, de que había iniciado siquiera el curso. Pero en la plataforma has visto los contenidos multimedia, sí. Correcto, por eso subí las primeras dos tareas, pero ya la tercera y cuarta se me agarraron bien por sorpresa. Sí, ok, mira, conforme eso lo que pasa es que han continuado, según tengo entendido, inscribiendo a los estudiantes y a los que han inscrito ya de último, pues se les ha dado la oportunidad también de que puedan subir sus trabajos o entregables. El problema ha sido que no hemos podido tal vez contactarnos con ellos. Esta es la primera videoconferencia que se realiza porque ha sido una clase asincrónica. Más que todo se sube contenido material multimedia para que ustedes vayan revisando, estudiando y puedan realizar los entregables. Ahorita hicimos esta videoconferencia para así de esa manera aclarar cualquier duda que tuvieran y también tenemos un grupo de WhatsApp. No es si mandas tu número por el chat del Team de Twins para que de esa manera se te agregue al grupo y aquellos que tal vez están aquí o que no estuvieron, pero voy a dejar esta conferencia en la plataforma para que ustedes la revisen, puedan mandar su número, me lo mandan a mí en un chat a la plataforma o bien lo pueden subir al chat de Twins ahorita para que se le agregue en el grupo de WhatsApp y así cualquier duda que tengan la podemos ir aclarando también a través del grupo de WhatsApp. Entonces, William, ahorita vamos a agregar para que ya estés en el grupo
y así cualquier duda la haga. Dígame, Rolando. Por ejemplo, maestro, con respecto a los procedimientos y controles, yo tengo una duda. Dígame. Es que, por ejemplo, yo tengo un control, veo un procedimiento que es en el área de cartera y cobro, que llega un cliente y solicita al área de cobranza de mi empresa los reportes de deuda y pagos que se han contraído con esta empresa, con este cliente en el último año. Entonces, pregunto si ese sería un procedimiento. Podríamos decirle que es un proceso nada más. Mira, la diferencia entre proceso y procedimiento es que un proceso es aquello que se realiza una vez y ahí nomás termina. Un procedimiento es aquello que se lleva a cabo a través de varios procesos. Un ejemplo, la contratación de personal es un procedimiento porque primeramente miras la necesidad del área. Después, hacer la promoción, la publicidad del cargo de trabajo que está disponible. Después, hacer la entrevista, la recepción de los currículums. Después, hacen una toma de decisiones a nivel de cuáles son aquellas personas que entrevistaron y vieron que tenían mayor capacidad para el área y después hacen el contrato. Hay diferentes procesos en el procedimiento. Entonces, en este caso, sería un proceso del área de cartera y cobro. Y está bien, es un proceso. Pero no entraría, o sea, no estaría bien incluirlo en esta, por ejemplo, en esto que pidió usted. En evaluación de riesgo tal vez no, porque no preveemos ningún riesgo. O sea, ¿cuál sería el riesgo que estás preveyendo con eso? Me explico, o sea, vos tenés que definir cuáles serían tus riesgos, si es un control o un proceso de control, qué estarías controlando o preveyendo que pueda suceder en tu empresa. ¿Me explico? Sí, En este caso, lo que podría ser un proceso sería de que el encargado de cartera y cobro tiene que pasar mensualmente un informe de aquellos que no han pagado en tiempo y forma, y si él se encarga de llamar o mandar correos, notificaciones, soportarlo de que en el tiempo se les ha mandado notificación, que se les haya hecho visita a su casa y tal vez no han cumplido con su pago. Y hay un soporte de que vos estás cumpliendo en tiempo y forma con la visitación y con el cobro requerido a los clientes y no has visto ningún pago. Ok, muchas gracias. Ok. Tomando el ejemplo del compañero, un ¿Sí? procedimiento sería, por ejemplo, la apertura de un código de crédito al cliente, es decir, un procedimiento de creación de cliente, por ejemplo, pedirle cédula RUT, cartas de recomendación, por ejemplo, un balance o los estados de situación financiera de la empresa, cosas así, para poderles aperturar un crédito. Así Y es. aparte solicitar una garantía con la cual puedan respaldar el mismo. Este Así podría es. ser un procedimiento. Así es, un procedimiento porque vos tenés que determinar varios procesos para poder ver si él aplica o no aplica el crédito. Está bien. Okay. ¿Alguna duda, chicos, que tengan? Aquí la idea es aprender, no tengan pena, no se preocupen. Aquí es abordar la clase. Acuérdense, un proceso, aquello que se lleva a cabo una vez y ahí nomás termina. Un procedimiento, aquel que tiene varios procesos para poder realizarlo. También en las empresas hay un manual de procedimientos donde están estipulados todos los procesos que se llevarán a cabo en cada área de la empresa. Cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo. Y los que no se llevan a cabo, pues tendrán que revisarse. ¿Alguna duda? Si ustedes quieren que una vez al mes estemos haciendo videoconferencia o cada 15 días también, por mí no hay ningún problema. Solo me dicen qué día podemos estarnos conectando y así podemos estar en una videoconferencia cada 15 días, cada mes, para que de esa manera vayamos avanzando y aclarando dudas que ustedes tengan. ¿Alguna consulta más que tengan, chicos? Conforme al entorno de control y conforme a lo que es evaluación de riesgos o conforme a las temáticas o las tareas que les dejé. Dígame, Andrea. Sí, profe, es que conforme a lo que usted explicó de la segmentación del trabajo no quede clara. Entonces, quería, pues, si nos aclarara un poquito más la duda. Ok.
Les explico. Miren, segmentación de trabajo significa, o la idea de la segmentación es poder distribuir el trabajo y funciones a nivel del personal. ¿Para qué? Para evitar o prevenir posibles riesgos. Un ejemplo, hay empresas de que hay cargos de confianza, pero ¿cuál es el problema de un cargo de confianza? Cuando esa persona no está, se detiene la empresa. Entonces, ¿qué es lo que ha venido la segmentación de trabajo? Buscar cómo distribuir, capacitar al personal para que si alguno no puede estar, puedan los demás suplir o de momento tomar la carga laboral. Un ejemplo, una segmentación de trabajo puede ser cuando en una área pongamos contabilidad o pongamos recursos humanos, se divide el personal, se les divide a cada uno diferentes funciones, pero se les está capacitando conforme a todas las funciones o se les está cambiando de puesto cada 3 meses. Cada 6 meses se cambian de puesto. Si hoy estabas como encargado de las entrevistas del personal, hoy vas a estar haciendo la nómina o las vacaciones, etcétera. Lo que la segmentación quiere es distribuir el trabajo. ¿Para qué? Con el fin de que haya una menor posibilidad de riesgo de fraude o una disminución del riesgo. ¿Cuál es el problema? Un ejemplo, una persona que tenga el control de toda la contabilidad, solo él autoriza, él revisa, él hace los registros. Entonces eso te dice que tiene una mayor probabilidad de riesgo. Por eso dicen de que el control interno en las pymes es más complicado, porque el contador es el mismo dueño, es el mismo vendedor, es el mismo que hace los pagos, el mismo que hace los proveedores, que busca los proveedores. Entonces ese es el problema cuando no hay una distribución, una segmentación de trabajo o de funciones. Segmentar es distribuir a nivel de la empresa diferentes roles o funciones al personal para que entre mayor división tengan de labores y trabajo, menor sea la posibilidad de un fraude o un riesgo. Porque como van a tener menor cantidad de trabajo, va a haber una mayor posibilidad de control en cada rol o función que tengan cada uno de ellos. No sé si me explico o queda claro, Andrea. Sí, sí, lo que pasa es que pues ya entendí un poco mejor. La segmentación del trabajo sería distribuir en sí el trabajo, pues, pero o sea, que no sobrecargue sobre el contador o sobre el administrador, que haya una línea de staff, le podemos decir. Ajá, podríamos decir que sí, para que de esa manera trabajen mejor, así es. Ah, ok. Ok, gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? Profe, pero usted dijo que segmentación, bueno, a mí me estuvo comentando pues que la segmentación la íbamos a hacer de manera general, Sí, haciendo hincapié en con qué método íbamos a afrontar esta situación. O sea que vamos a venir y en un párrafo vamos a desglosar cada una de las ideas o la manera en la que tenemos en mente de evitar estos riesgos, pero no inclinarlo hacia cada área, no individual, pues, sino global. Mira, si ustedes quieren hacerlo individual, no hay problema, pero la verdad es que es bastante amplio. O sea, una empresa de producción tiene diferentes áreas. Me imagino que tiene gerente, administración, finanzas, tiene recursos humanos, producción, etcétera. Es un poquito más complejo, entonces mejor lo hacen en general y, perdón, y se entiende que de esa forma van a trabajar en toda la empresa. La pueden Pero hacer en general. al momento de segmentar, esto sería a nivel jerárquico igualitario, no sería de forma ascendente, porque un operador no va a ser lo que es un jefe de ventas ni un gerente. Sería a nivel de área. O sea, a Sí, nivel de área, cada quien porque, tiene su diferente. por ejemplo, pero al momento de tener a la junta directiva, el contador general no va a venir y se va a cambiar con uno de la junta directiva para hacer el labor que él hace y el de la junta directiva bajar a gerente general. En ese ámbito no aplicaría, ¿verdad? Sino No, como ese para ámbito niveles más bajos y operativos. departamentales más que todo. Porque sí he visto casos de que a la jefa de finanzas la ponen como jefa de contabilidad o administradora. He visto cambios de esa índole que se hacen. Porque tal vez no es que no trabajen bien, sino tal vez el tipo de carácter de la persona, la forma de trabajar. He visto que se da bastante eso, fíjate, en cuanto a la administración, pero en cuanto al nivel de gerencia, pues no, pues, o sea, o accionista,
ellos son los que mandan. A nivel ya administrativo, de jefatura, tal vez también en recursos humanos y la mandamos como jefa de nómina o como jefa de una área, pues no hay ningún problema y se puede realizar. Sí, un ejemplo más básico sería que la de reclutamiento pasa a nómina, la de nómina pasa a reclutamiento y así. Entonces pueden hacer un énfasis que en cada coordinación del área, el jefe de áreas tendrá la capacidad o tendrá o modificará mensualmente la función de cada uno de los subordinados para mayor distribución laboral o mayor competencia del área y conocimiento de los trabajadores también, porque eso es beneficio también para el trabajador porque va teniendo mayor conocimiento en el campo de diferentes tipos de funciones. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? ¿Estamos todos claros? Cualquier duda, consulta sobre la evaluación que ustedes van a hacer, ya saben que me tienen que llenar todas las 6 hojas que les dije conforme a los posibles riesgos que van a tener en su empresa. Puede ser riesgo de un competidor que salga de otra empresa o un producto que pueda venir a debilitar su venta o puede ser un fraude o puede ser un problema en su empresa dependiendo del tipo. Un ejemplo, creo que hay una que mío que tenía un matadero, una carnicería, no me acuerdo ahorita. ¿Cuáles podrían ser los tipos de riesgos que ella pudiera tener? Podría ser una pérdida de proveedor. Es más, en las empresas te dicen de que si tienes un solo proveedor es un riesgo muy amplio que tienen la empresa. Entonces hay que ver cuáles serían, según lo que ustedes hicieron en el entorno de control, cuáles serían los posibles riesgos que mi empresa va a tener a futuro, porque muchas veces las políticas son un riesgo, porque yo conocí una empresa que tienen demasiada política de apoyo al personal. Un ejemplo, hay empresas que te dicen que por cada muerto familiar, un muerto, un fallecido de un familiar que trabaje ahí, les van a dar tanto de apoyo económico. Imagínense con el tiempo del COVID, cómo habrán estado, si hubieron bastantes muertos, cuántas habrá sido el desembolso de capital que tuvieron que haber hecho. Entonces, pueden ser posibles riesgos o prevenirse también de una otra manera. Entonces, habrá que determinar cuáles van a ser los riesgos aplicables según la empresa que ustedes crearon. No sé cuáles son, no tengo a mano todas, pero sí sé que ustedes van a ir conforme a su empresa realizando la matriz de riesgo de la prevención también y cuáles van a ser los controles aplicables a esos riesgos. Okay. ¿Alguna otra duda? Díganme. Una duda con respecto a la entrega de 4. Sí, En uno de los cuadros salen como unos dibujitos ahí. sí. Ese cuadro lo llenaríamos en base a los que están ahí los dibujos o también le añadiríamos los riesgos posibles de la empresa, porque puede ser Así. de que en el dibujo, por ejemplo, me presente un riesgo el dibujo, pero ese riesgo no está en la empresa. Entonces, no sé, ese mismo, pues si lo responderíamos aunque no se presente en la empresa o también Si el dibujo añadiríamos. no tiene hincapié en tu empresa, le pones no aplica. Ah, bueno. Sí, Ok, porque muchas veces acuérdate que las diferentes empresas tienen diferentes tipos de riesgo. Puede ser la producción, etcétera. No es lo mismo una empresa de producción de carros que una empresa de producción de leche. Tienen diferentes riesgos. Un ejemplo, yo conozco uno de los laboratorios, tienen que tener una planta a fuerza, porque si la luz se va, hay productos o químicos que tienen que estar a menos 100 grados centígrados, a menos 80, a menos 60, y no puede estar sin luz porque tiene que tener bajo refrigeración. ¿Cuál sería el riesgo? Que la planta no funcione o que la planta no tenga gasolina. No crean, hay muchos riesgos que pueden tener, entonces hay diferentes riesgos para cada tipo de empresa. Y si usted mira que el ejemplo no aplica, le pone únicamente no aplica. O sea que ese riesgo no tiene nada que ver con la empresa que usted tiene. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? ¿Estamos todos claros? Ok, entiendo que están todos claros, pues
Fue un gusto haber estado con ustedes. Cualquier duda o consulta me la pueden comunicar a través de chat en la misma plataforma. Para aquellos que están inscritos en la clase y no han podido tal vez conectarse, unirse al grupo, nos pueden mandar su número de celular a la plataforma o al chat de Twins para que de esa manera puedan conectarse, y así también cualquier duda o algo la abordamos a través del grupo de WhatsApp. Si alguno tiene problema con que no le aparecen los recursos que yo estoy subiendo, también me puede decir, porque semanalmente estoy subiendo recursos, contenido multimedia, presentaciones en PowerPoint, videos de YouTube para que ustedes lo analicen, documentos para que los lean. Si no les llegara a aparecer, ustedes me dicen, porque puede ser que tengan algún problema y lo remitimos en Aupoli para darle el apoyo. Tengo entendido que posiblemente en la semana del 25 al 30 dan los exámenes, igual van a ser virtuales. Voy a subir un caso práctico o algo para que ustedes lo hagan. Ese sí se los voy a hacer individual, y con los otros casos seguimos trabajando de forma grupal en grupos de 3. No hay ningún problema ahí, chicos. Les agradezco por la participación, y William, me haremos tu caso. Ahí te vamos a agregar a WhatsApp para que sepas. Gracias y buenas tardes, chicos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestro.